Muy buenos días. Damos infinitas gracias a Dios por esta hermosa mañana, por nuestro alimento diario, por reconocer cuánto necesitamos en la dimensión espiritual mantenernos fortalecidos. Les saluda Jenny con una palabra para el espíritu hoy, 9 de diciembre. El devocional nos habla de nutriendo el espíritu. La palabra que nos respalda está en Gálatas 5, 16, 17. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Existen nuestros malos deseos y el fruto del Espíritu. La voluntad del Espíritu Santo está en oposición constante a nuestros malos deseos pecaminosos. Los dos están en bandos opuestos en una batalla espiritual. Si su deseo es tener las cualidades que se mencionan con respecto a lo que produce el Espíritu Santo, de lo que produce en nuestra vida, sería mantenernos en el amor, en la alegría, en la paz, en la paciencia, en la gentileza, en la bondad, en la fidelidad, en la humildad y sobre todo en el dominio propio. Entonces sabemos aquí que el Espíritu Santo lo está guiando. Nuestro pensamiento tiene la capacidad de capacitarnos o de incapacitarnos. ¿Qué es lo que usted quiere? La vida está llena de momentos gratos y desagradables, pero un espíritu fuerte te permite sobreponerte a cualquier dificultad, pero sobre todo a dar un rendimiento de crecimiento personal y laboral. Nuestras vidas abarcan muchos asuntos, pero el principal es que podamos sobrevivir físicamente y ese es el alimento. Cuando no comemos en mucho tiempo nos damos cuenta claramente que cualquier otra cosa se vuelve secundaria. Solamente cuando nos alimentamos es que nuestra hambre es satisfecha y somos nutridos. Sin alimentarnos sencillamente no podemos seguir existiendo. Y de la misma manera, este es el asunto principal para que los creyentes estén saludables y crezcan en la vida divina, y es comer el alimento espiritual. Sin embargo, ¿cuál es el alimento para nuestra vida espiritual? Dios nos dio su palabra para que sea nuestro alimento espiritual. De modo que, aún más que estudiar la Biblia, es necesario que la comamos. Nada es más importante para nuestra vida cristiana que ser nutridos con la palabra de Dios. El conocimiento bíblico no nos puede ayudar si estamos hambrientos espiritualmente, y a raíz de esto nos volvemos débiles y moribundos. Pero la preocupación primordial de Dios para nosotros es que estemos vivientes y crezcamos al comer la palabra de Dios como nuestro alimento. De la misma manera, ninguna mamá le insiste a su hijo que primero estudie arduamente y se comporte bien antes que prepararle comida para que su hijo se alimente. Al contrario, una madre sabe que el asunto primordial respecto al bienestar de su hijo es que se alimente con comida nutritiva para que esté sano. Entonces todas las demás cosas llevarán su propio curso. Igualmente, es la verdadera preocupación de Dios para nosotros sus hijos, y es que estemos vivientes, llenos de vida y crezcamos en su vida al comer su palabra. ¿Cómo sabemos que la Biblia
nos fue dada para ser nuestro alimento? Primero, por medio de versículos como algunos de los que voy a anunciar que se encuentran en la Biblia. La primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. En primera de Timoteo 4:6 dice: nutrido con las palabras de la fe. Las palabras leche y nutrido no se relacionan con el estudio, sino con el alimento. Dichas palabras nos muestran que la intención de Dios era que su palabra fuese nuestro alimento. 2. Por medio de los testimonios de las personas en la Biblia. Y nosotros encontramos en el Antiguo Testamento al profeta Jeremías. Allí él dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Pero en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Juan también, que testificó en Apocalipsis 10. Dice que se comió las palabras de Dios. Y 3, por medio de la palabra del mismo Señor Jesús. En Mateo 4 nos da un relato de cuando el Señor fue tentado por el diablo. Y allí Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesús claramente nos dijo que de igual manera como vivimos del pan físico, debemos de vivir de las palabras de Dios, que es nuestro pan espiritual. ¿Qué significa entonces esa palabra comer? Comer físicamente, lo cual es una figura excelente de la comida espiritual. Comer es ingerir algo en nuestro ser que satisface nuestra hambre, nos nutre y nos da energía. Lo que comemos suple nuestro cuerpo con nutrientes, de modo que nos sustenta e incluso nos hace crecer. Nuestros cuerpos se componen de lo que ingerimos. Y lo que comemos, es decir, es el alimento, y ese debe provenir de una materia viva. Por ejemplo, una roca, la cual es una materia inorgánica, no nos nutre, pero una manzana sí nos nutre. Lo que comemos debe tener ese elemento de la vida para que nos nutra. Asimismo, la comida espiritual es ingerir algo de la vida divina. La verdadera comida espiritual nos satisface interiormente y nos fortalece para vivir una vida cristiana normal. A medida que ingerimos la comida espiritual, crecemos en la vida de Dios. Y de la misma manera que nuestra comida física debe de tener vida para que nos nutra. Lo que comamos espiritualmente o ingiramos debe tener vida y dar vida. Y esa es la palabra de Dios, que es vida y da vida. En 2 de Timoteo 3:16 dice el apóstol Pablo: toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Así que la Biblia es el propio aliento del Dios viviente. Debido a que es el aliento de Dios, tiene vida y puede darnos vida. En Juan 6:63 el Señor Jesús nos dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios es espíritu y vida. Debido a que sus palabras son vida, pues nos van a dar vida. Entonces, si acudimos a la Biblia como nuestro alimento, la Biblia no debe ser para que la usemos como nuestro libro de texto, pero para que la tomemos como nuestra comida, debemos reconocer que la Biblia está llena de vida, habiendo sido dada por el aliento de Dios mismo y porque sus palabras dan vida.
Pongamos este principio a mecanizar nuestro diario vivir. Si alimentamos el espíritu, desnutrimos a la carne. La santidad práctica resulta de andar en el espíritu. Oramos. Gracias, amado Padre, te damos por esta mañana. Padre, te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley y así nutrir nuestro espíritu. Ayúdanos a alejarnos de los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Clamamos a ti la presencia del Espíritu Santo para que no nos dejes al libre albedrío, sino que fortalezca nuestra voluntad y podamos ser guiados en cada paso que demos, que seamos conscientes de nuestro accionar para agradarte, para ser congruentes en lo que es el dominio de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, como ese sello principal de nuestra vida. Danos la fuerza de mantenernos firmes y de poder resistir al diablo, para que éste salga huyendo de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le invito esta mañana a compartir este devocional. Hay muchos que necesitan nutrir el espíritu y reconocer que el pan de vida está en la palabra de Dios. Bendiciones.